Atentos porque en estas últimas horas hemos tenido muchísima volatilidad en Bitcoin y tenemos actualizaciones que hacer. Os recuerdo que actualmente tenemos varias estructuras operativas en diferentes temporalidades y la que hemos estado trabajando en estos últimos días en el gráfico de 1 hora es esta estructura que tenemos por aquí. En el vídeo de ayer comentábamos cómo tras una búsqueda de liquidez en zona de mínimos el precio de Bitcoin reingresaba en la estructura y llegaba a alcanzar la zona de la resistencia, que está en la zona de los 59.815. Todo esto después de conseguir romper esta dinámica bajista que teníamos dentro de la misma. El problema era que a pesar de haber conseguido alcanzar la zona de la resistencia, en esta búsqueda de liquidez que tuvimos, luego veíamos cómo el precio de Bitcoin no era capaz de volver a atacar la propia resistencia. Y tras esto, el precio iniciaba un movimiento bajista muy agresivo que llegaba a romper zonas de soporte como por ejemplo la zona de VWAPs que teníamos en torno a los 58.415 y estos dos soportes que teníamos por aquí, aunque en este otro segundo soporte, como veis, el precio de Bitcoin comenzó a frenar ese movimiento bajista gracias a cierta presión compradora que podíamos observar que entraba sobre estos niveles, pero tras este rebote veíamos cómo el contexto ya había cambiado. Donde anteriormente teníamos un soporte en zona de VWAPs, actualmente lo que estábamos viendo era que continuaba entrando presión vendedora. Y por lo tanto, aquí teníamos una oportunidad operativa presente para buscar ese desequilibrio bajista hacia los dos objetivos que comentábamos ayer, que como recordaréis teníamos la parte baja de la estructura operativa del gráfico diario, que era esta zona que teníamos por aquí, y luego tenemos esta otra zona operativa en torno a los 56.147, que era un nivel importante para buscar algún tipo de liquidez de la estructura que tenemos en mayor fractalidad. Me refiero precisamente a la estructura que tenemos en el gráfico de 4 horas. Pero primero vamos a terminar con la estructura que tenemos en el gráfico de 1 hora. Creo que este movimiento bajista que estamos viendo podría ser simplemente para buscar liquidaciones. De hecho, como podéis observar, justo en la última vela antes de ver este movimiento alcista, que era esta vela de aquí, tenemos un pico de volumen importante donde también tenemos un rechazo dejando una mecha bastante relevante. Entendiendo por esto que hay cierta presión compradora sobre esta zona operativa y que gracias a este volumen de parada el precio finalizó ese movimiento bajista que traía. Lo que no tengo claro es si considerar esta limpieza de zona de mínimos donde se buscaban liquidaciones de longs, si es la sacudida de esta estructura operativa o si ya directamente volvemos a la estructura del gráfico de 4 horas, porque a nivel fractalidad yo creo que nos podría servir en ambas incluso, pero bueno, sea lo que sea, lo importante, como tenemos estos niveles muy cerca, sería que tras esta potencial búsqueda de liquidez en zona de mínimos, tengamos una consolidación después de este rechazo alcista en el momento de tener el reingreso. Porque ahora mismo, como podéis observar, teníamos este mínimo aquí, donde considerábamos que podrían haber bastantes liquidaciones, y este movimiento bajista precisamente ha llegado hasta esta zona operativa y de momento ha tenido un rechazo. Eso son pequeñas muestras de fortaleza en el corto plazo. Pero ahora, para poder confirmar esa fortaleza, lo que tendríamos que ver es que el precio consiga consolidar otra vez esta zona operativa como un soporte y a partir de ahí que pueda iniciar un movimiento alcista en búsqueda de los niveles de resistencia de las estructuras. Como primer objetivo podríamos tener estos 59.770 y luego como segundo objetivo sería visitar la parte alta de la estructura de mayor fractalidad, que estaría en torno a los 62.800 aproximadamente. Podemos considerar esto el movimiento de sacudida a pesar de que inicialmente considerábamos que este podría ser el movimiento, pero para confirmar que esto es la sacudida debemos de ver esa consolidación y la posterior muestra de fortaleza. Esto sería lo que nos confirmaría que efectivamente esto fue la búsqueda de liquidez
y que por lo tanto a partir de ahí seguiríamos favoreciendo setups alcistas en un hipotético movimiento de ruptura del equilibrio. Pero de momento recordemos lo que teníamos y lo que hemos estado operando en estos últimos días, ya que hemos tenido varios setups bajistas. De hecho, pudimos cazar esta propia distribución que actúa como potencial movimiento de sacudida en esta otra estructura de aquí, y tras esto tuvimos un reingreso muy agresivo que terminaba por alcanzar la zona del soporte. Estos eran muestras de debilidad. Entonces, para poder confirmar ese cambio de contexto en el corto plazo, es importante que después de esta potencial sacudida en zona de mínimos tengamos esa consolidación para entonces poder atacar zonas de resistencia, porque si vemos durante las próximas horas que el precio vuelva a rechazar esta zona operativa y que volvemos a marcar un mínimo por debajo del anterior, entonces esto tendría pinta más de ser un desequilibrio bajista con el objetivo de buscar niveles operativos más bajos. En esa situación, objetivos que podríamos tener en mente podrían ser, por ejemplo, esta zona de aquí, en torno a los 49.230 aproximadamente, y luego esta directriz alcista que tenemos en torno a los 47.138 aproximadamente. Pero esa operativa creo que correspondería ya más a una operativa del gráfico diario incluso, donde el precio incluso podría llegar a visitar niveles operativos más bajos. Todavía no vamos a valorar ese setup, para eso tendríamos que ver ese rechazo y a partir de ahí pues ya nos adaptaríamos para buscar la continuación bajista en la estructura del gráfico diario, que a priori es una de las estructuras más importantes que tenemos ahora mismo, ya que sería la estructura que definirá la dirección de los setups de medio-largo plazo. Ahora vamos a revisar como siempre las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo y comenzamos revisando Trading Different. En Trading Different estuvimos viendo cómo quedaba un poquito de liquidez en zona de longs. No era tanta la liquidez que quedaba, por lo menos en estos niveles. Se llevaron parte de la liquidez que había, sobre todo lo más importante era esta primera zona, y luego si seguimos bajando, aunque vemos liquidaciones, el nivel donde más liquidez hay es a partir de los 53.930. De momento estamos un poco lejos de esta zona operativa todavía, pero bueno, que sepáis que todavía queda liquidez, aunque se va alejando el precio de estos niveles. Sería desde los 53.930 hasta los 53.345. Respecto a las liquidaciones de shorts, vemos que en esta zona hay un poco, pero no es demasiado relevante. Y si seguimos subiendo veríamos algunos niveles con menos liquidaciones, en torno a los 59.980 y en torno a los 61.175. Respecto a la liquidez de 100x, vimos cómo se cargaba este nivel, pero ya se lo llevaban durante este movimiento alcista, por lo que ahora mismo no hay ninguna otra zona que podamos destacar. Respecto a la liquidez de 50x, veíamos en vídeos anteriores cómo seguía quedando liquidez en esta zona y se lo terminaban de llevar durante este movimiento bajista, y seguimos viendo que todavía queda liquidez en estos $60.000. Respecto a la liquidez de 25x, situación similar, todavía quedaban liquidaciones y se las terminaban de llevar todas. Por parte de los short vemos un poco de liquidez en los 61.175, y respecto a la liquidez de 10x, aunque se han llevado algunos niveles, donde más liquidez vemos es a partir de los 55.300 hasta los 54.865. Todavía no se han llevado estas liquidaciones. Hoy ya podemos observar que Bookmap está funcionando mejor y por lo tanto podemos revisar algunos niveles. Me gustaría destacar que durante el movimiento bajista aparecieron algunas compras a partir de estos 56.050 más o menos hasta los 55.000. Intentando defender al precio durante el movimiento bajista. Tras frenar el precio veíamos que iniciaba ese desequilibrio alcista y desaparecían estas compras, y también algo destacable es que durante este movimiento alcista, como podéis observar, tenemos bastantes liquidaciones, lo que va en sintonía con lo que marcábamos en vídeos anteriores en los mapas de liquidaciones. En estas últimas horas estamos viendo cómo aparece volumen de ventas sobre los 58.900 y también en torno a los 59.400. En The Kingfisher han estado limpiando bastante en estos últimos días, aunque vemos cómo sigue quedando liquidez sobre todo en zona de shorts. Tenemos aquí en los 59.930 y también en estos 63.090.
incluyendo un poquito aquí en torno a los 63.900. En los CVDs podemos destacar compras agresivas por parte de Coinbase, desde mi punto de vista liderando este movimiento alcista que hemos visto posterior a la caída. Y luego tenemos también compras desde Bitfinex, que bueno, ya sabéis que tuvimos compras continuadas en el tiempo, pero parece que desde Bitfinex tuvimos una compra posterior a la caída también importante. Lo más destacable sería que hubo una caída, o una venta mejor dicho, durante el movimiento bajista desde todos los exchanges, como podéis ver se ve reflejado aquí. En los mapas de corto plazo vemos sobre todo mucha liquidez en estos 56.400 y en los mapas de high leverage tenemos en esta zona de los 57.430.